Hola, buenas tardes. Acá en el segundo intento por empezar el vivo. Recién no se pudo conectar Violén, así que vamos a ver si en esta podemos para tener nuestra charla en Rayuela como todos los viernes. Ahí está. Ahora sí, ¡Qué ¿cómo está? Sí, susto! sí, nos asustó, ¿eh? A las dos. Hace rato que no nos pasaba. Mucho, mucho que no nos pasó esta falla técnica. Bueno, pero acá estamos. Acá ¿Cómo están. está? ¿Cómo está el lamento? Estaba intentando. Un bache en el camino. ¿Qué tal? Bueno, les estaba contando que quienes quieran hacer los cursos de manera asincrónica pueden hacerlo entrando a violainefoapupulo.com, el de fantasma y el de perversiones. Están ahí listos para poder hacerlo como ustedes quieran. ¿Y tenemos algún aviso? No, estamos. No, en realidad no. En parte tal vez podríamos aprovechar, ¿no? Vieron que todo lo que hacemos nosotras aquí en Rayuelas Lacaneanas es educación pública. Es decir, no necesitan comprar nada para tener acceso a la formación que desde hace 6 años vamos haciendo desde aquí. Digo, porque si no en otros lugares empieza siendo como, público, ¿no? Y después, bueno, en realidad después tienes que pagar, ¿no? El primero, ¿cómo era? El primero te lo regalo, el Es segundo te lo gratis, el resto no. bueno, aquí no es así, aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden escuchar, tienen en el canal de YouTube creo que ya estamos en 700 videos, así que ¿En un serio? montón, Wow. sí, sí. Con lo cual hemos tocado temas muy diversos a lo largo del tiempo y bueno, sí es cierto que empecé a grabar algunas cosas porque, bueno, hay gente que decía, quisiera como profundizar y a mí no me da el tiempo para armar un curso. Ustedes saben que es un curso al año, fuerte, nutrido, cortito, pero no me da el tiempo para profundizar algunos temas como fantasma, que ustedes saben que tengo como una posición muy diferente, digamos, muy bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con Ale. Eh, Fantasma para ubicarlo claramente en la clínica y perversiones que 2 veces hice el curso, pero bueno, me parece que nada, hay gente que llega cada uno a su tiempo y bueno, ahí están para quienes los quieran. Mm. Otra cosa que querría decir es en relación a los embates políticos que está habiendo hacia la cultura y hacia la ciencia, cómo pareciera que en los discursos que apoyan la cultura y la ciencia estuvieran como opuestos a los discursos, digamos, bueno, que están de moda en este momento, ¿no? Discursos que ponen el acento en lo económico, como si fueran departamentos estancos, como si la cultura fuera una pérdida para un Estado, ¿no? O la ciencia o la investigación en ciencia fuera una pérdida económica para un Estado. Y hoy me puse especialmente esto porque me lo regalaron en México, y, y, y de esa, quería aprovechar eso, hablar, por ejemplo, cuando estuve allí en la casa de Frida Kahlo, ¿no? Y si es necesario aclararlo para un discurso que piensa que la cultura es a pérdida, la casa de Frida Kahlo recauda para la Ciudad de México fortunas. Es decir, Mm. aquí, bueno, hay que decir la casa de Freud, ¿no? Mm. En la casa de Freud en Londres, en la cual estuvo solamente un año, en Viena, ¿no? Hay un montón de lugares, digamos, que tan solo por la personalidad de quien estuvo allí genera. Y si vamos a cuestiones de ciencia, de investigación, la cantidad de investigaciones que el CONICET ha llevado a cabo y que han dado luz a empresas. Hay una, por ejemplo, que sé de primera mano que tiene unos resultados maravillosos, que produce unos alimentos
para tomar antes del desayuno en base a erizos de mar, cuidadosamente, científicamente investigado, ¿sí? Y donde mucha gente con diversos síntomas autoinmunes están curando todos esos síntomas. Entonces digo, hay tanto, ¿no?, que desgraciadamente se produce como consecuencia del desconocimiento, de la imposibilidad de hablar y de encontrarse, ¿no? Es como el Ujú. desprestigio, ¿no?, que para tal vez gente que solamente piensa en términos de economía, bueno, puede tener la cultura y la ciencia locamente, ¿no? Porque en este espacio hemos estado hablando de economía, tan importante como cualquier otro tema de, de las ciencias humanas. La economía es una ciencia humana y hay momentos en que parece mentira, pero se olvida eso. Sí, Y bueno, y hoy un poquito en esa línea, pero también ubicándonos en nuestro métier, en la cuestión propiamente clínica, la cuestión técnica que tiene para nosotros, hoy vamos a hablar de la diferencia entre el ser y el sujeto. Porque ustedes saben que muchas veces se dice que todo es el sujeto de lo inconsciente para el psicoanálisis, y es cierto que la determinación que tiene el sujeto de lo inconsciente sobre los procesos psíquicos es enorme. Pero esto hace que haya momentos en los cuales ciegamente, ¿no?, los analistas puedan quedar absortos, tomados por la búsqueda del significante, ¿no? Escuchar a la letra el significante, que está muy bien y es una parte importante de nuestro trabajo, pero no es todo. Entonces, me parece sumamente importante ubicar, ¿no?, que Lacan en el seminario 1, especialmente, ¿sí?, acá lo tienen, en el seminario 1 da mucho lugar al ser y distingue, ¿no?, espacios que tienen que ver con la constitución del sujeto a partir de algo que queda por fuera, imposibilitado de ser dicho, ¿sí? Entonces, les voy a leer unas frases. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar aquí parte de lo que sucede como causa cuando muchos análisis se detienen, ¿no? Y el analista no sabe por qué se detuvo, ¿no?, esa cura, y los pacientes se van, y cuando van a otro consultorio, de repente dicen, mi analista no me escuchaba. Y uno dice, ¿qué significa que no escuchaba? Porque seguramente cuando uno le pregunta, ese analista anterior escuchaba cosas que uno también va viendo, pero escuchaba tal vez solamente la parte de la determinación inconsciente. Y el sujeto es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, les quiero leer, ¿no? En la clase 5 del 10 de febrero, Lacan habla de, en relación a la formación del símbolo en el desarrollo del yo, ese artículo de Melanie Klein, Lacan lo está poniendo en valor, ¿no? Y habla muy bien de Melanie Klein, que también en general vieron que pasa que dicen, no, no, esto no. Y dice, ¿no?, que la expulsión es en la línea de la expulsión de la pulsión de muerte previa a la formación del yo y paralela al momento en que se genera una ansiedad. Lacan lo dice así, esa ansiedad que nos acompaña en la constitución, ¿no?, y en el correr de la vida. Dice, eso se da en el ámbito del ser. Fíjense, es decir, que cuando ustedes ven la formación del sujeto como consecuencia de la introducción del símbolo, lo que es previo es del orden del ser, ¿sí? Después, en la clase del 17 de marzo de ese mismo año, dice, la palabra puede expresar el ser del sujeto, pero hasta cierto punto. Nunca lo logra. Fíjense, ¿no? Es ujú, decir, que el ser permanece. Después Lacan se va a dedicar a pelearse más adelante en términos del ser y qué están diciendo los filósofos acerca del ser. Pero lo que me interesa mucho es que ustedes den lugar a esto que él trabaja en el seminario 1 porque es muy clínico.
Les leo una cosita más y ya vamos a un ejemplo clínico. Nos hemos visto llevados a enfatizar esa faz de la resistencia que se sitúa en el nivel mismo de la emisión de la palabra. Es decir, que hay algo que sobreviene del lado de la palabra, del lado de la resistencia, ¿no? Todo eso que nosotros trabajamos. Pero en realidad de lo que se trata no es solo de leer la resistencia, es de leer lo que hay allí en todas esas vueltas que el sujeto de lo inconsciente va relatando, ¿no? Ujú. Entonces, me parece importante, ¿por qué? Porque les voy a contar una viñeta, digamos, ¿no? De una paciente que vino hace varios años, ¿no? Y que ella vino justamente diciendo, bueno, tuvo años trabajando con un analista, ¿no? Y entonces yo, me parece como una cuestión de respeto, ¿no? Preguntarle por qué no vuelve con ese analista, así, eso. Me dijo, sí, pero llegó un momento en que él, o ese analista, estaba enquistado en una situación traumática, que sí, por supuesto, era traumática, que ella vivió en determinado momento de su vida. Y ella me decía, no quiero más estar dando vueltas alrededor de lo mismo. Yo soy mucho más que eso que pasó. Ya lo hablamos, ya lo trabajamos. Y esto no es suficientemente escuchado muchas veces por los analistas, sino que terminan diciendo, bueno, está resistiendo. Y aquí es Mm. donde se arma una gran confusión entre la resistencia como algo propio del yo, ¿eh? De ese sujeto alienado, ¿sí? Esa resistencia y lo que tiene que ver con un punto en el cual el sujeto, ¿sí? Ya ha recorrido esas vueltas y en ese momento lo que está pidiendo el ser, que no está atrapado en esas palabras, quiere seguir, proseguir hacia otras cosas. Y hay que seguir a un paciente, hay que seguirlo cuando dice, bueno, ya de esto no más. Ok, no, ¿y hacia dónde? Y ahí nos va a decir, ese ser que no está atrapado en las palabras o que está parcialmente atrapado en las palabras, nos va a guiar en ese camino. Cuando ella Ujú. viene, entonces dice, no, no quiero continuar con ese análisis porque este analista está fijado ahí y todo lo que yo digo es porque no quiero hablar de eso y bla, bla. Se arma toda otra vía, por supuesto, en la cual hay cuestiones inconscientes, pero ya no se trata de ese hecho traumático, porque ninguno de nosotros está determinado por un único hecho. Y esto es importante porque a veces el lugar del analista, si no está muy atento, es el de convalidar el traumatismo, ¿sí? Todo es eso, todo es porque uno nació de esa madre, de ese padre, y eso es inacabable, imposible de proseguir. Y sí, esas son marcas, pero también seguramente hubo esas vueltas en las cuales el sujeto no se puede soltar de esas cuestiones. Y Porque vas a decir, además, si seguimos con el trauma o la madre o el no sé qué, no necesariamente le estamos dando lugar como analistas a la pulsión de vida. exactamente. Nos quedamos enredados en la marca de la pulsión de muerte y esta paciente te dice, bueno, ya está, mi vida era otra cosa, o sea, quiero Sí, vivir o eso. hablar de las otras cosas de la vida, que no necesariamente son el Bueno, dolor, el trauma, la marca esa, ¿no? sí, y de hecho, eso que decís, que es recorrer las redes de la pulsión de vida, también son, por ejemplo, recorrer lo que una persona puede hacer a partir de que sufrió determinada cuestión, por supuesto, de regeneración, de creatividad, de reversionar, ¿no? De dedicarse tal vez a alguna cuestión absolutamente sublimatoria, pero no la sublimación como, ah, bueno, entonces usted está haciendo esto porque le pasó eso, sino Mm. sublimatoria en el sentido de que eso que nos marcó ha tenido un efecto, por supuesto, en el sentido de las preguntas que nos hacemos, de los intereses que tenemos.
pero esos intereses se despliegan mucho más, ¿no? Por eso Ujú, la semana pasada, o la otra, no sé, hablábamos del inconsciente creativo, ¿no? Porque no ujú, es solamente la marca traumática, como bien decís, Ale, sino ujú. ese punto donde la pulsión de vida continuó y le permitió al sujeto, ¿sí?, liberarse de ciertas marcas y a ese ser que está mucho más ligado a los temores a la libertad, ¿sí? Por supuesto, esas sensaciones fuertes, tanto sensaciones de disolución que puede sentir un ser. Para esto es muy importante leer Heidegger, ¿sí? Esos puntos donde alguien puede sentir esos procesos de disolución, no porque se diluya, sino porque lo siente así, ¿sí? Porque ese es el fantasma que está en juego. Eh, pero también pueden ser momentos de profunda alegría en el momento de haber fundado algo novedoso que no había logrado hasta ese momento. Eso es del orden del ser, ¿sí? De una libertad, ¿sí? Por supuesto, toda libertad tiene una determinación, claro que sí, pero Mm. no se trata todo del sujeto de lo inconsciente y el significante. Ábranse, digamos, si ustedes sienten que giran y giran, porque los analistas también, sienten en algún momento que todo gira alrededor de lo mismo. Y vienen a supervisar, y ustedes saben, la supervisión es un espacio maravilloso, único, donde uno se encuentra para liberarse justamente, para ver todo desde cero, para encontrar otras vías para transitar, ¿sí? Y entonces convertir eso en una forma un poco más sublimatoria en otro tipo de trabajo, ¿sí? No esa insistencia, porque si no el analista termina produciendo la misma insistencia, digo, ¿no? La insistencia característica, ¿no?, de la compulsión a la repetición, la termina corporizando el analista y entonces obviamente el paciente se va. Y el Mm. analista también queda prisionero diciendo, ay, ¿cómo salgo de esto? Ya no sé por dónde avanzar, ¿no? Eh, Así que bueno, Marisela ahí dice, hay algo propio. Sí, tal cual, tal cual. Hay algo propio, lo podemos llamar de muchas maneras. Lacan en ese primer seminario lo llama el ser, que está más allá de todos los momentos que el sujeto va atravesando. Y es muy interesante articularlo a esos momentos, como les digo, que no tienen palabra. Freud fue Mm. clarísimo en esto. Freud, por ejemplo, si les hablo en términos simbólicos, decía, bueno, cuando hablamos del duelo, el duelo en realidad es de aquello que uno era para ese sujeto, esa persona querida, ¿no?, que uno perdió. Pero esa es la faz simbólica. La otra faz, la que es más del orden de lo real, es esta otra donde Freud dice, no hay representación para la sexualidad y para la muerte. Es decir, Ujú. frente al duelo, no hay palabra para la muerte. Esas dos cuestiones que marca Freud señalan que no puede dedicarse todo un análisis a ver lo que uno fue para ese que perdió, porque si no se queda todo el tiempo dando vueltas en el, ¿cómo se Alrededor dice? del agujero. Exacto, en el Ujú, escombro, ¿sí? ujú. Y hay que ir por este otro lugar, que es que sí es cierto que hay cosas que no tienen palabra. ¿M? En ese sentido, les voy a hacer un pequeño dibujito. Si nosotros pensáramos el sujeto, ¿sí?, Mm. aquí, como casi como un agujero negro, ¿sí? Todo esto que son los bordes, ¿no? Todo esto está bordeado, ¿por qué? Por palabras. Estos son los significantes que Mm. bordean y que impiden que el sujeto se caiga. O a veces, son esos significantes que tenemos que conocer, porque son esos significantes que cuando el sujeto los empieza a pronunciar, uno dice, ahí se va el agujero.
¿Vieron? Mm, Sin ir tan lejos, seguramente en sus familias, con su gente querida, tienen amigos, padres, no sé, hijos, que ustedes ya saben que, ya va a venir con esa anécdota, ¿no? Empieza a hablar de algo y ya termina siempre en el mismo lugar, la misma anécdota. Bueno, mm, esto es parecido. ¿Cuáles son las palabras que bordean esto y el sujeto o bien se termina cayendo, ¿sí? O tiene esa sensación de disolución? Sobre esas palabras, pero esas palabras transformarlas, operar para que algo abra ahí, no para solamente decir, esto es lo que se viene, ta. ¿Ok? ujú. Así que bueno, Nico, muchas gracias. El duelo del lugar que ocupaba, tal cual, esa parte de lo simbólico que nos enseñó Freud tan maravilloso, pero hoy poniendo el acento en lo real, ese punto de lo imprevisto, el accidente, y gracias a ese accidente se producen cosas en nosotros que son de la Ujú. pulsión de vida. Así que bueno, creo que por hoy ya estamos. Por hoy un montón, muchas gracias a todos por sumarse, por quedarse, por recomendarnos, por siempre estar y nos vemos el próximo viernes a las 16:30 horas de Argentina. Buen Eso. fin de semana para todos. Cuídense. Chao, chao.